gracias a todos ustedes que en este día feriado, que yo sé que están en casita, que están con la familia, están en sintonía con nosotros. Un momento importante de cada martes porque tenemos la oportunidad de aprender, de nutrirnos de todo el conocimiento y la experiencia de nuestro querido doctor Rafael Gotró, gastroenterólogo, toda una estrella y parte fundamental de esta familia extrema que está como siempre dispuesto a compartir con nosotros temas tan interesantes como este que tenemos en el día de hoy. Jessica y Michael, doctor, bienvenido. Gracias, un placer estar con ustedes como siempre. Ya abordamos la semana pasada la primera parte de los temas de las enfermedades del intestino y del colon. Excelente explicación, amplísima, amplísima. Ahora vamos a la segunda parte. Así es. Vamos a hablar de las enfermedades del intestino y el colon. Ya primero hablamos qué era cada uno, la función, y hoy vamos a determinar las enfermedades. Como siempre, invoco la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga Amén. todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros en este día tan especial para la República Dominicana, en que celebramos un aniversario más de nuestra restauración. La bendición de nuestro Señor para todos los hogares, porque hay mucha gente en su casa en el día de hoy y vamos a tener una audiencia un poco mayor, aunque aquí siempre es una audiencia que rompe todos los récords, pero en el día de hoy, en este día tan especial, héroe a los héroes de la restauración. Definitivamente un momento trascendental en la historia de nuestro país para nuestra libertad y lograr la única bandera que tiene en el mundo, en el escudo, la Biblia y la cruz. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Excelentemente introducido este tema de hoy. Es tan amplio que quisimos hacer parte 2. Pero queremos muy levemente ponernos en contacto de que recordemos qué importancia en realidad tiene el intestino delgado para que pasemos, hoy vamos a hablar de las diferentes patologías que se presentan en ese órgano, que hasta hace muy pocos años era un órgano oculto, porque ni se veía por la endoscopía ni se veía por la colonoscopía, y es a partir del 90 que con la cápsula endoscópica y el enteroscopio de doble balón que podemos visualizar al intestino delgado y ver sus funciones, que es una parte muy, muy, muy excitante. Dijimos, recordarán, la semana pasada, que la función del intestino delgado me recuerda mucho a las personas que no son creyentes, la maravilla de la perfección que significa el milagro de la absorción. El intestino mide aproximadamente 6 a 8 metros, ahí lo tenemos en pantalla, y está dividido en dos partes o dos esfínteres, como dijimos la semana pasada. El duodeno, donde está el ángulo de Tris, fíjense que estamos exclusivamente dando imágenes del intestino delgado y la parte inferior del tracto digestivo, porque es el tema de hoy. Y el intestino delgado tiene entonces dos esfínteres que lo ayudan a producir su gran milagro de la absorción. Cierra el esfínter pilórico, acá arriba, que divide el estómago con el intestino delgado, que consta por duodeno, intestino delgado, yeyuno, ilion y válvula ileocecal. Ahí termina el intestino delgado. Entonces, ¿qué ocurre en el intestino delgado? En el intestino delgado va a ocurrir un verdadero milagro de lo que es que nosotros estemos en esta posición todos, porque es lo que nos nutre. El intestino delgado tiene divinamente una membrana de células que nos protege de que el intestino absorba bacterias y que no haya una comunicación directa con el sistema sanguíneo. Esa membrana está compuesta por macrovellosidades, microvellosidades y unas glándulas que le estamos mirando ahí, que se llaman glándulas de Leverkusen, que impiden que lo que entra al intestino delgado, que no sean nutrientes, pase. Ese es un milagro, porque ¿quién le dijo al intestino delgado que no pueden entrar las bacterias o que no puede entrar un virus? No, está totalmente bloqueado, listo para recibir nutrientes. Cuando esto ocurre, específicamente los nutrientes no entran más nada. Ahora, cuando hay algún tipo de anomalía en esa barrera que usted está mirando ahí, que es fundamental para el milagro de la vida, vamos a tener entonces que bacterias, virus, enfermedades autoinmunes, hasta cáncer pueden penetrar en esa barrera. Los
síndromes de malabsorción, como es la intolerancia a la lactosa, como es la enfermedad celíaca, pues tienden tendencia a pasar. La idea es que ustedes comprendan que esa barrera es totalmente impenetrable. No puede entrar en condiciones normales nada que no sean nutrientes. ¿Y qué entra en el intestino delgado en nuestra alimentación? La comida va al estómago, donde están los ácidos naturales, ácido clorhídrico. Si yo le saco a Carolina un cc de ácido clorhídrico con un levín y lo coloco ahí, lo perfora. Porque el ácido clorhídrico es exclusivo del estómago. Por eso la bacteria Helicobacter pylori, el único lugar que tiene, que puede sobrevivir es en el estómago. Ninguna otra bacteria. Si es una gastroenteritis, baja para abajo, pero no se queda en el estómago. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo esa comida con esa cantidad de ácido puede entrar al intestino delgado y puede ser absorbido? Porque el intestino delgado no está preparado para ese ácido. Ahí está el milagro de que somos a imagen y semejanza de Dios. Y por eso no los critico, pero no consigo una persona que sea atea. Usted puede creer, pero hay que creer siempre en algo superior. En el caso nuestro, los cristianos, creemos en que existe un Dios y que Jesucristo vino a la tierra para la salvación de los hombres. Esa es mi creencia, pero si usted no está de acuerdo, yo lo respeto. Pero esa es mi creencia y la predico donde quiera que voy. Y cada vez que Dios me da la oportunidad de hacer un diagnóstico, lo hago en el nombre del Señor. Amén. Eso es importante. Entonces, cuando esos nutrientes penetran hacia arriba, ¿cómo el milagro de la absorción permite que ese ácido, cuando nosotros ingerimos la comida, va a estar 2 horas en el estómago y se va a formar un material boloso que se llama quimo, formado por el ácido clorhídrico y por las enzimas pancreáticas, fundamentales para la digestión, y por las enzimas de la bilis, fundamentales para la digestión. Entonces, aquí en el duodeno, donde están mirando que existe esa curvatura que ustedes ven arriba, existen unas glándulas que se llaman las glándulas de Brunner. El objetivo de esas glándulas es cambiar el pH del bolo alimenticio y convertirlo en un bolo libre de ácido para entrar al intestino delgado en forma de kilo. Wow. Y en ese momento entra el gran milagro de la absorción. Existen muchísimas afecciones. Quise hacer esta introducción para que no nos perdamos las personas que tuvieron la oportunidad de ver el programa anterior. Perdóname, que creo que es importante. O sea, el bolo, para poder ser absorbido por los nutrientes, en el intestino delgado, tiene que dejar el ácido clorhídrico fuera. Entonces, hay una... No puede estar ácido, porque si no, no se absorbe. Entonces, hay una... Brunner, ¿me comprenden? Sí, claro. Entonces, que se encarga las glándulas de Brunner quitan o neutralizan el ácido. Exacto. Y lo convierten en otra sustancia que se llama kilo. Entonces, ahí sí puede... En el kilo ya puede ser... Impresionante. Hay quienes nieguen que no somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Eso es un milagro de la absorción. Entonces, ¿qué sucede con el kilo? ¿Qué absorbe el kilo? El kilo absorbe por el intestino delgado y lo distribuye a los sistemas sistemas diferentes del organismo, sobre todo el hígado, sobre todo la sangre. Eso va a contener los hidratos de carbono que ingerimos en nuestros alimentos, las proteínas y las grasas fundamentales para la vida. Porque la gente dice la grasa hace daño, sube el colesterol, pero la grasa es necesario. El que no consume una cantidad necesaria para su organismo de grasa, sean saturadas o no, pero en cantidades moderadas, va a perder masa muscular inmediatamente. El que suspende grasa y hidratos de carbono lo baja al mínimo, esas son las calorías que necesita el organismo. Pero también las vitaminas, y ese gran milagro ocurre. ¿Cuándo? Estamos mirando el intestino delgado. Existe, ya entramos en patologías, algún tipo de lesión que impida que esa barrera, que se llaman macrovellosidades y microvellosidades. Micro significa que no se ven, que son microscópicas, como lo estamos mirando en la pantalla. Cualquier afección de absorción, como lo dijimos al principio, la primera enfermedad que voy a mencionar del intestino delgado es una enfermedad relativamente joven, que es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es la intolerancia al gluten, incurable, y es una enfermedad que esa ruptura de la barrera permitió que factores inmunológicos entraran al organismo y dañara esas células, quedaran abiertas. Produce, cuando esa barrera está permeable,
produce enfermedades como el cáncer, enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca, enfermedades de absorción, desnutrición del paciente. Entonces, ahí lo estamos mirando. Las glándulas del Leverkusen se encuentran entre ellas y se dilatan, y esa atrofia de las vellosidades es lo que se llama síndrome de mala absorción. Ese síndrome de mala absorción es fundamental porque la enfermedad celíaca, que dijimos hace un momentito, que es una enfermedad relativamente joven en sentido general y que hay más del 80% de la población del mundo que no ha sido diagnosticada, porque es difícil de diagnosticar. El trigo, la cebada y todo lo que significa el gluten de las harinas produce problemas. Se creía al principio que se descubrió la enfermedad que era una enfermedad eminentemente del intestino delgado. Tan pronto penetra hacia el organismo, ya puede producir, y es lo más preocupante que tenemos los gastroenterólogos y los internistas actualmente, que esa enfermedad puede producir un desgaste y es crónica, no evolucionar. El paciente puede evolucionar en una forma inesperada, con diarrea, con estreñimiento, con pérdida de peso, con signos de decaimiento, y esa es una de las principales enfermedades del intestino delgado. Otra enfermedad importante del intestino delgado, que es el tema de hoy, son las angiodisplasias. ¿Qué es una angiodisplasia? La estamos mirando. Es una malformación congénita de convergencia de vasos que en ocasiones puede romperse y sangrar masivamente. Fidel Castro tuvo, mira sangrando. Eso Sí, está viendo, esa es una imagen que hace 15 años no se podía ver. Esa es la cápsula. ¿Eso causa mucho dolor? Ningún tipo de dolor. Lo que puede producir es un shock por hipovolemia, porque es una hemorragia que tú no encuentras, le haces una colonoscopia y no encuentras nada porque estamos fuera del colon, haces una gastroscopía y ves el estómago entero, entonces el sangrado está en el intestino delgado. El intestino delgado se divide en dos partes, además del duodeno, el yeyuno, que mide, es un poquitico más grueso. Visto así en una cirugía, es difícil encontrarlo, por eso hay que sacarlo completamente del intestino en un proceso de un balazo, de una herida punzante o de cualquier alteración. Pero la angiodisplasia puede producir una hemorragia masiva que pueda ir y concomitantemente con una pérdida importante de sangre roja, que se llama sangrado oculto. El sangrado oculto es que no se sabe dónde esté. Y la cápsula endoscópica, que algún día volveremos a tocar ese tema, lo tocamos en Nueva York el año pasado y fue un tema de mucho impacto, porque esto permite visualizar todas y cada una de las partes. La cápsula endoscópica toma 96 imágenes en 8 horas, 2 imágenes por segundo y retrata perfectamente el intestino delgado. Los trastornos de la motilidad son importantísimos porque de ahí va a venir que si el intestino se mueve muy rápidamente vamos a tener diarrea, y si el intestino lamentablemente se mueve muy lentamente, cuando llega el residuo de nuestros alimentos al intestino grueso para convertirse en materia fecal, pues vamos a tener entonces que puede haber estreñimiento. De manera que son múltiples las afecciones del intestino delgado, estas son las más importantes, pero siempre tenemos que tener pendiente que el intestino delgado es fundamental para hacer un diagnóstico preciso de cualquier tipo de afección. ¿Alguna inquietud o algo que no pude expresarlo en una forma digerible tienen ustedes para mí? Antes de pasar al estas colon. enfermedades, doctor, ¿se tratan todo el tiempo? ¿Se pueden curar? ¿Tienen tratamientos? Lo que hay, la otra parte, y me alegro de esa observación porque no puedo dejar pasar por alto, las enfermedades inflamatorias intestinales. Y entre esas tenemos la enfermedad de Crohn, que ataca desde la boca hasta el ano, que es una enfermedad autoinmune, no tiene cura, al igual que no tiene cura la enfermedad celíaca. El celíaco va a ser celíaco de por vida y el que tiene enfermedad de Crohn va a tener enfermedad de Crohn de por vida. Pero se puede vivir con eso, porque cuando usted dijo la palabra crónica me asustó. Esa es una buena pregunta. Las enfermedades autoinmunes crónicas que no se ha descubierto, primero creemos que es autoinmune, pero en realidad la teoría que se utilizaba es que una bacteria rompió la barrera que estuvimos hablando, estaba la barrera permeable, y al entrar al sistema general desarrolló esa enfermedad crónica que no tiene cura, pero el proceso está en nosotros los gastroenterólogos. Esta enfermedad de Crohn, a ver si nos pone
mi querido amigo, la enfermedad de Crohn, que es importante porque es fistulizante, quiere decir que obstruye, fistuliza, y muchos pacientes con enfermedad de Crohn que me han visto, que nos están mirando en este momento, porque la semana pasada lo vieron mucha gente con Crohn, es el aspecto de que el Crohn puede fistulizar y hacer que haya que cortar el colon en una emergencia, y también produce unos abscesos terribles en el ano que el paciente supura enormemente. Entonces, la enfermedad de Crohn pertenece a esa enfermedad inflamatoria. ¿Cuál es el tratamiento? Como tú dices, ¿tenemos tratamiento? Sí. ¿Hay tratamiento para la enfermedad celíaca? Sí. ¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad celíaca? El tratamiento para la enfermedad celíaca, suspensión total del gluten. Y fíjese bien, yo tengo pacientes, desgraciadamente, entre 14 y 21 años. ¿Cómo tú le dices a una muchachita de 15 años que no salga con sus amiguitas los sábados y no se come una pizza? Ahí tiene una recaída. Fuerte. ¿Cómo tú le dices a una muchachita de 22 años, son más niñas que niños? Me da muchísima que no se come una cativía, una empanada. Todo eso es gluten y todo eso va en contra. En cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos tratamiento médico y tenemos tratamientos genéricos que los hay en el país, muy costosos, pero el gobierno dominicano, a través de un programa denominado Alto Costo, se los da gratuitamente al paciente, una vez el gastroenterólogo en el récord haga constar que esa persona tiene una enfermedad de Crohn, porque hay que tomarle la biopsia. El lugar preferido del paciente con Crohn es el ilion terminal, que es la parte final del intestino delgado. Entonces, en la enfermedad de Crohn, las crisis son enormes, y lo más importante de todo es que, vamos a ver si vemos un Crohn, para que ustedes puedan observarlo. Fíjense, eso está en el intestino delgado. Está fistulizando y obstruyendo, produce en ocasiones obstrucciones intestinales que conlleva a una cirugía de emergencia. Entonces, el Crohn tiene un tratamiento, y los biológicos, las personas que repiten mucho las crisis, que repiten muy seguidamente las crisis, entran en el tratamiento biológico muy costoso. Mire, el vómito se produce a qué nivel. Porque si el vómito, por la razón que sea, que tiene... Ay, señor, yo estoy como loco ya. Yo estaba hablando sin micrófono. Exceso de trabajo. Cansado que estoy. Mire, el vómito se produce a qué nivel, el vómito. Porque si se produjese cuando se produzca en el intestino delgado, las toxicidades que lo hizo vomitar van a pasar a la sangre. Hablemos de eso ahí. El vómito es un origen de un trastorno eminentemente gástrico, aunque cualquier tipo de toxina que entre al organismo puede producir. En el vómito solamente va a salir el contenido del estómago hacia afuera. En el caso de un... Generalmente no, lo que pasa para abajo no se vomita. Diarrea sí es una infección. Okay. Porque recuerda que dije que las bacterias no pueden sobrevivir el ácido clorhídrico. Okay. Entonces, cualquier bacteria... Ahora, ¿qué puede producir un vómito? Una intoxicación alimenticia, algo que tenía la comida descompuesta, una alergia. La alergia... ¿Permite formularte la pregunta? Claro. ¿Lo descompuesto puede pasar al intestino delgado? Algo que esté descompuesto. Total. ¿Es capaz de pasar el estómago y seguir para abajo? Escherichia coli, que te comiste un hot dog que estaba podrido. La bacteria come carne. Cantidad. Entonces, eso llega al estómago, el estómago lo rechaza, lo manda para abajo, inmediatamente llega al intestino delgado, ya las bacterias comienzan a multiplicarse y a ser absorbidas por la barrera, porque en una infección las barreras abren para tratar de nutrir el organismo y rechaza incluso alimentos. Por eso un vómito irreversible, la causa más frecuente de muerte en la República Dominicana y el mundo en los niños lactantes es el famoso colerín, que le dice que es la gastroenteritis, que es vómito y diarrea, que los deshidrata. El licenciado Hernández, que estaba en impuestos internos una vez, no sé si tú recuerdas. Hubo que hacerle un trasplante cardíaco. Estaba en Francia, se comió una carne cruda, ¿no? Perdona una carne cruda, y le llegó la cabeza. Entonces, para que le suba la cabeza fue que pasó para el intestino. Un día Érico seguro cogerá ese tema, que es un tema importante, porque por ejemplo, fíjate, el sangrado del estómago, que no es vomitado, si lo vomita, es sangre roja, pero también la parte terminal de la cirrosis hepática dilata las varices esofágicas y permite que el paciente, por eso dice, don fulano vomitó el hígado, porque es tanta la sangre que se pone en el estómago que cuando cae en una forma como si estuviera vomitando el hígado. Doctor, de manera rápida, antes de sus 30 segundos, ¿qué puede hacer un simple mortal para tratar de que no te dé una enfermedad en el intestino? O sea, ¿hay algo de prevención? Un ejemplo, no comas mucha fritura, come más frutas.
además de lo básico que uno tiene de sentido común, que uno puede hacer para no caer en una enfermedad de esa? En lo alimentario, generalmente la gastroenteritis. Pero voy a tomar, con el perdón de Lorenzo, 1 minuto y medio más porque no podemos terminar este tema tan trascendental. El intestino absorbe mucho sin mencionar cuáles son las principales afecciones del colon, que es el intestino grueso. Por favor, 3 minutitos, yo creo que puedo hacerlo. Sí. El colon es la parte final del intestino, mide 1.5 metros. Las funciones del colon es todo lo que sale del intestino que no es digerible, que ya no lo necesita, pasa al colon como un bagazo, absorbe el agua y se produce la peristalsis que va a terminar en la defecación. Principales afecciones del colon, que no la quiero mencionar, es el cáncer colorectal, es uno de ellos, que comienza como un pólipo y que esa degeneración del pólipo o aumento va a producir el cáncer colorectal. Era la 4ª causa de muerte por cáncer en el mundo y con la gente alejarse de la colonoscopía ha pasado a ser la 2ª causa de muerte después del cáncer de pulmón. Está el cáncer de mama y el cáncer de colon. Tenemos la enfermedad diverticular, que es un debilitamiento de la pared del intestino, que es esa pequeña bolsita que sale allí, las diarreas, fundamentalmente, y la otra parte de la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn ataca de la boca al ano, y la colitis ulcerativa, que es ulceraciones en todo el intestino grueso, que va a permitir que el paciente, lo que evacua es sangre, pus y moco, tiene también tratamiento, las hemorroides y el colon como función. Yo no lo puedo completar porque ya sé que me estoy extralimitando y no me gusta que me llamen la atención en ese sentido, me gusta ser disciplinado, pero no podíamos dejar de cortar la parte más importante de los 2 programas que hemos hecho, es que en el intestino delgado está el milagro de la vida. En el intestino delgado es una creencia absoluta de la presencia de Dios con ese gran milagro de la absorción. Gracias. Excelente, doctor. Gracias, Excelente. doctor. Como cada semana, ¿cuánto se aprende? Y gracias por acercarse a nosotros, porque voy a decir esto, cuando usted está allá, a veces, como usted es un micrófono, a veces, como tiene se el escucha micrófono, bajito ese, sí. a veces sí, escucha bajito, y hoy como estaba tan cerca, lo escuchamos mejor. Noto que hay una mejor comunicación entre Eso ustedes, así. que es el objetivo de este programa, no soy yo. Además que Estamos vamos a ser aprendiendo, sinceros. Además, vamos a ser doctor. sinceros, está más cerca de Caroline, es mejor. Gracias, doctor. Qué honor siempre tenerlo con nosotros. En pantalla van a aparecer los contactos directos para que usted pueda tener su consulta con el doctor Rafael Gotro, sus teléfonos. Ahí está también donde está ubicado para que usted pueda pues hacer su cita con un profesional como es el doctor Rafael Gotro. Ahí está en pantalla y Jessica de inmediato les da la recomendación. Así es, Caroline. Solicita tu cita con el doctor Gotro los lunes, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. También puedes hacer tu cita al 809-412-5005. 809-412-5005. Estamos ubicados en la avenida Abraham Lincoln, número 849 en la suite 302. Edificio ARS Yunen, Centro Médico Yunen. Ahí está toda la información para una cita con el doctor Rafael Gotro. Bendiciones, doctor.